Buenas tardes, que el Señor me los bendiga a todos. Gracias por estar aquí una vez más con nosotros. Yo estoy muy contento porque hoy es un día especial. Hoy vamos a culminar esta serie de celebración de alcance, Rock Homefront. Y esta es la parte número 4. Y la hemos titulado Desde aquí hasta los confines de la tierra. Y hoy verdaderamente quiero comenzar contándoles una historia para darles a entender por qué Mana carga una pasión latente en alcanzar a personas en los lugares más difíciles de alcanzar, en esos lugares donde nadie quiere ir. Pero déjenme aclararle que esta historia no es de Mana, pero es de una organización amiga que hace lo mismo que nosotros estamos haciendo en áreas bien similares en el mundo, esas áreas difíciles. Comienzo con la historia. No, para introducirla, pues tengo que dejarte saber cierta información. Pero mira esto. En la cultura afgana, los vecinos son conocidos como los que comparten nuestra sombra. Y esta expresión pudiera originarse de cómo las personas comparten la misma sombra bajo un árbol. Así que cuando los afganos se mueven, ellos se refieren a esa mudanza como un cambio de sombra. Me mudé de una sombra a otra. Es cuando se mudan de un lugar a otro. Desde estos lugares es bien chévere porque verdaderamente nos podemos acordar a veces cuando caminamos bajo el sol y encontramos una sombra y ahí estamos cómodos. Pero desde que los talibanes tomaron control de Afganistán en agosto, un año atrás, un creyente afgano llamado Abdullah ha tenido que mover su sombra 3 veces. Abdullah fue alcanzado para el Señor por un pariente cristiano, alguien que es conocido como uno que dejó la fe islámica para seguir a Jesús. Un poco tiempo después que el talibán había tomado posesión de Afganistán, sus vecinos le dieron el aviso de que guerreros del talibán habían venido a su casa en búsqueda de su pariente cristiano. Abdullah y su familia se fueron de allí el mismo día buscando una sombra nueva, a un lugar donde no eran conocidos muy bien. Pero aún en ese nuevo lugar, la gente pronto comenzó a hacer preguntas. ¿Por qué no te hemos visto los viernes en la mezquita? O a lo mejor le hicieron esta pregunta también. O le decían, no fuiste a hacer tus oraciones hoy. ¿Qué pasa? Que al principio estas preguntas y comentarios eran solamente habladurías que no le molestaban tanto. Pero ahora estas preguntas se convertirían más serias en manos de los guerreros talibanes y del gobierno afgano. El talibán quiere que cada afgano siga la forma extremista del Islam sunita. Y sus ojos pues los tienen en aquellos que no asisten a la mezquita y ellos lo tratan como un infiel o un traidor y creen que estas personas lo hacen que los castiguen. Verdaderamente, si tú no asistas a esas oraciones o esas reuniones, ellos van a creer que tú eres un cristiano, te van a investigar y te van a castigar, porque ellos los consideran como traidores e infieles. Si con el talibán en el poder, desde el líder de la mezquita hasta el commander de la Policía de Seguridad Nacional, pueden ser uno de los miembros de la red del talibán. Si ellos descubren a alguien creyente, son azotados y enviados a la cárcel. Así que si un oficial invita a un cristiano a una reunión, el creyente tiene que decidir si asiste a la reunión o quedarse o inmediatamente huir del país, porque va a tener muchos problemas. Cuando los nuevos vecinos de Abdullah comenzaron a hacer preguntas, él y su familia volvieron a mudarse, forzándolo a dejar su negocio y todo su sustento atrás, en medio de una economía arruinada o en ruinas. Pero él
no ha parado de servirle a Cristo. Él regularmente se pone en contacto con nuevos creyentes afganos, viajando para orar con ellos y animándoles a estudiar la palabra de Dios con ellos. Esto me acuerda, tiene un parecido como a Pablo, que hacía todas estas cosas. Dice, sí, en un reciente mensaje enviado a un cristiano fuera de Afganistán, Abdullah hace una referencia de Romanos 8, estando de acuerdo con Pablo de que los sufrimientos de este presente tiempo no son dignos de compararse con la gloria que ha de revelarse a nosotros. Abdullah, en conjunto con otros creyentes que han decidido quedarse en su país, son más que vencedores por medio de aquel que los amó, y que nada, ni tan siquiera los guerreros de Talibán, ni sus rifles AK-47, ni granadas lanzadas por cohetes pueden separarlo del amor de Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Sí, nosotros sabemos que podrán capturarlo, pero no pueden detenerlo. No podrán detenerlo. Nosotros tenemos que hacer todo lo posible por ayudarlo a él y a todo aquel como él, que se encuentren en esos lugares más difíciles de alcanzar. Tenemos que ayudarlos. Y por eso es que nosotros queremos extendernos hasta los lugares, hasta esos lugares. ¿Sabes por qué? Porque de acuerdo con el Centro de Estudio del Cristianismo Global del Seminario Teológico Gordon Conwell, el 86% son budistas, hindúes e islámicos y no conocen en la actualidad un seguidor de Jesús. Ellos no saben cómo lucen, ellos no saben quiénes son. Verdaderamente no conocen ningún seguidor de Jesús. Y esto quiere decir que si todo seguidor de Jesús comparte el evangelio con cada persona que ellos conocen, todavía más de 2.2 millones de personas faltarían todavía de escuchar el evangelio. Es algo que nosotros tenemos que hacer. Tenemos que llevar el evangelio en esos lugares que son difíciles de alcanzar. Pero entonces, el evangelio es necesario. Por eso es que todos nosotros deberíamos patrocinar o apoyar el alcance al perdido, a aquellas minorías y a los que han quedado atrás. No podemos abandonarlos. Tenemos que llevar el evangelio porque esa es la misión de Dios. Sí, en todo esto es que la celebración de alcance se basa. Está basada en eso, en nosotros poder unirnos y llevar el evangelio a todos esos lugares. Nosotros queremos compartir estas historias de cómo Dios se está moviendo desde nuestra región, aquí en Fayetteville, Fort Bragg, hasta los confines de la tierra. Y por eso es que nos tomamos el tiempo en el transcurso de 4 semanas para compartirles cómo Dios está usando a Manna Church aquí y nuestros compañeros de obra en alcances y compasión, que es muy importante. La compasión es muy importante. Ellos están ciegos, ellos están sordos, ellos nunca han escuchado, ellos no saben verdaderamente lo que Cristo Jesús ha hecho por cada uno de ellos. Por eso es que nosotros plantamos iglesias a través de la Avenida Militar y las misiones mundiales para cambiar el mundo. En cada semana de esta celebración hemos extendido una oportunidad a todos ustedes para que puedan dar una ofrenda sobre sus diezmos y el apoyo para compartir el evangelio. Y el compartir el evangelio verdaderamente es el trabajo y la responsabilidad de todo cristiano. No podemos quedarnos callados. Si recibimos gracias, pues gracias tenemos que dar. Y si nosotros nos vamos al evangelio de Mateo en el capítulo 28, desde el versículo 18 al 20, Jesús le dijo esto a sus discípulos ya cuando Jesús había terminado toda su obra aquí. Y dice de esta manera el versículo 18, acercándose Jesús les dijo, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Vayan pues y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que les he mandado. Y recuerden, esto es lo más importante, y recuerden, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Sí, esta es la gran comisión. Este es el trabajo de la iglesia. No, perdón.
Es más, esto es nuestra misión. Preferimos decir que es el camino. Dios tiene una misión, la gran comisión, que nos entregó cuando Jesús cumplió su ministerio aquí en la tierra. Y ahora la misión de Dios tiene a la iglesia, que es la que Él está empujando, está ayudándola y llevándola a muchos lugares para llevar el evangelio a aquellas personas que todavía no han escuchado el mensaje de salvación. Sí. Todo el enfoque de esta iglesia humana es sobre la misión de Dios. Nosotros estamos, como nosotros podemos decir, yo me uní al Señor porque Él tiene una misión y Él quiere rescatar a todo el mundo. Él no quiere que nadie se pierda, sino que todo el mundo llegue a la verdad, al conocimiento de la verdad. Y ellos puedan compartir una vida eterna con el Señor allá en el cielo. En Mateo es donde está mejor citada esta gran comisión, pero también se encuentran en todos los demás evangelios, en el principio del libro de los Hechos. Por ejemplo, acabo de leerle Mateo 28, del 18 al 20, pero también si puedes ir al evangelio de Marcos, en el capítulo 16, versículo 15, allí está. Si vas a Lucas, en el capítulo 24, versículo 47, allí está. En Juan, en el evangelio de Juan, en el capítulo 20, 19 al 23, allí también se encuentra. Y en Hechos 1, 8. Sí, a ser discípulos en todas las naciones, moviéndose hacia afuera desde 3 círculos. Acuérdense lo que Jesús les dijo. Jesús también le dijo a ellos que ellos iban a ser testigos de Él. ¿Dónde? En Jerusalén, en Judea y en Samaria. Allí fue donde estos discípulos fueron y se concentraron para empezar ese discipulado, haciendo discípulos en todos los lugares. Pero después se le añadió hasta los confines de la tierra. Él comenzó con esos 3 lugares, pero también dijo, pero vayan alrededor del mundo y lleven este evangelio. Por eso es que nosotros tenemos historia, tenemos evangelistas, pastores, misiones, grupos, personas que se han preparado para que ellos puedan ir a lugares y llevar el evangelio y ayudar, enseñando el amor de Cristo primeramente y después explicándole lo que Jesús ha hecho por cada uno de nosotros. Y por eso es que nosotros tenemos ciertas historias. Déjame contarte una en Cuba, que sucedió en Cuba. Dice, en octubre pasado, nuestro director de misiones tuvo la oportunidad de compartir con la organización Filtros de Esperanza en un viaje de misión corta a Cuba. Filtros de Esperanza es una compañía cristiana sin lucros que se une a iglesias locales y usan la distribución de filtros como el mecanismo para poder compartir el evangelio en lugares difíciles de compartir. Y nosotros sabemos. Pero aquí le voy a leer la historia en el primer día de esa misión que ellos tuvieron allá en Cuba. Dice, sin saber cómo esos filtros iban a ser recibidos, él fue a compartir cómo los filtros funcionan con una madre soltera en la sala de su casa. Para su sorpresa, la madre comenzó a sollozar mientras realizaba que sus hijos no sufrirían más el dolor de estómago diario causado por el agua contaminada que había en su casa. Sin embargo, esta reacción palidece en comparación con la forma en que ella respondió al Evangelio. Después de años de estar bajo la idolatría y herejía, su cara resplandeció mientras nosotros le explicamos lo que Jesús había hecho por ella, y a través de la oración de la salvación parecía que una carga le fue levantada de sus hombros. Antes de nosotros irnos, pudimos dejarla con una Biblia del Nuevo Testamento en español y fue introducida a una iglesia local compañera de obra con filtros de esperanza. Sí, a través del uso de los fondos de la celebración de alcance, Rock Mana Church, y especialmente las misiones de Mana, que se están asociando con iglesias locales a través del globo para avanzar el reino de Dios. Sí, parece que nosotros estamos tan contentos y nos trae un gozo
ansiosos de nosotros poder terminar esto y volver otra vez un año más a echar hacia adelante, llevando el evangelio a esos lugares donde es difícil llevarlo o no es aceptable. Semana Church ahora está en el proceso de planificar 3 viajes unidos a Filtros de Esperanza y iglesias locales en América del Sur y América Central en este próximo año 2023. Sí, pero no solamente en ellos. Un grupo que estuvo en Tailandia acaba de regresar de allá y trajo buenas noticias. Pero déjame decirte, un total de nuestros viajes que nosotros hemos hecho son estos. No podemos mencionar los lugares, pero ni los nombres porque no queremos hacerlo. Puede causar peligro para las personas, pero en una clínica de 7 días, un doctor asistió a 240 personas. Y a 471 personas se les proveyeron espejuelos para leer, haciendo un total de 711 personas. Se le dieron consejería a 405 personas. Pero aquí viene lo bueno. Salvación, 246 personas. El porcentaje de salvación verdaderamente fue 60.7. Quiere decir, más del 50% de las personas que fueron asistidas y se les dio este servicio por 7 días recibieron al Señor Jesús como su Salvador. Pero no solamente en este lugar, sino que también en suroeste de Asia. Nuestros compañeros de ministerio se están expandiendo rápidamente a través del globo. Y ellos nos recomendaron que no mencionáramos su nombre, como dije anteriormente, al público, porque podría causar que ellos pusieran sus ojos a los viajes que Mana está haciendo a esos lugares. Si en los últimos años 66,000 personas recibieron a Cristo durante el COVID, un equipo de Mana estuvieron presentes en la primera conferencia nacional desde que COVID cerró la mayor parte de esa región y allí estuvieron 800 pastores presentes. Ellos están entrenando este año a 156 pastores para plantar iglesias, al enviarlos a otros lugares, plantar iglesias y se les da la ayuda que ellos necesitan. Entonces, los fondos que estás dando están esparciendo el evangelio a través del sudeste de Asia. Verdaderamente nosotros queremos que cada uno de ustedes sean parte de este alcance, de esta celebración. ¿Sabe por qué? Porque cuando nosotros hacemos a uno de esos pequeños, el Señor nos bendice. Nos bendice aquí y nosotros acumulamos recompensas en el cielo. Por eso es que nosotros estamos tan excitados por este programa, porque verdaderamente es de gran ayuda para otros, pero también para nosotros. Pero déjame hablarte un poquito más, ya que estamos hablando de entrenando a esos pastores para plantar iglesias. Dice, déjame darte una historia, pero bien chévere. A mí me gustó, es bien bonita. Dice, Sandeep, un pastor entrenado por nuestros compañeros de ministerio, caminó muchas millas, no por carreteras, caminó a través de montañas y bosques y descubrió una villa de 55 familias, las cuales estaban desconectadas completamente del mundo. Ellos se mantenían en su lugar y todo lo hacían ahí, no tenían acceso a ningún otro lugar. Cuando él llegó, descubrió a Das. Das era un joven que estaba gravemente enfermo y se deterioraba cada día sin ninguna ayuda disponible. Sandeep compartió el amor de Cristo con su familia. Puso sus manos sobre Das, orando para que Dios hiciera un milagro. Das sintió un cambio en su interior y se sentó por primera vez. Y continuó sanando rápidamente cada día. Sandeep continuó visitando la villa y discipulando al joven Das para acercarlo a Cristo, eventualmente motivándolo a que se registrara en el mismo entrenamiento al que él asistió para que se uniera al movimiento de plantar iglesia. Das, buscando cómo alcanzar su propia villa para Cristo, literalmente tenía clases cada noche mientras compartía la palabra de Dios con ellos. Después de 2 años, no después de 2 días, después de 2 años, él perseveró. Das, por la gracia de Dios,
pudo discipular a la villa completa para Cristo. Esas 55 familias ya no eran personas desconocidas. Ahora ellos pueden enfocarse en plantar iglesias en otras villas. Y yo puedo darles historia sobre historia, leerles esas maravillas, reportes que nosotros estamos escuchando de ellos. Y nosotros sabemos que hay muchos lugares, por ejemplo, sobre Albania, nosotros tenemos otras organizaciones que están yendo a ese lugar, por ejemplo, Tiempo de Cosecha, que se encuentran en Filipinas, Kenia, Cuba, Brasil, Tailandia y Pakistán. Y a través de Sudamérica con Frontline Mission. Ese Frontline Mission es uno de nuestros compañeros de ministerio. Ellos se han concentrado en Sur y Centroamérica. Pero con también una organización que se llama AMI, no queremos decir exactamente qué es y quiénes son. Ellos lo que están haciendo es rescatando y encontrando hogares para las víctimas de traficantes de niños y niñas para el tráfico de sexo. La mayoría de esos lugares, bueno, está en Camboya y Belice, pero también en Israel. Hemos estado allí también. Misiones de corto tiempo. En este año 2022 enviamos 38 personas, alrededor de 6 equipos de misiones cortas a 4 continentes. Estos equipos hicieron 5,448 toques del Evangelio, 338 salvaciones y 4,604 personas que fueron conectadas por medio de esa comunicación. Nosotros también conducimos 4 viajes de exploración con compañeros de obra, expandiéndonos en hacer nuevos compañeros de obras y fortaleciendo los que ya teníamos. Y para el año 2023, nosotros estamos planeando más de 12 viajes de misiones cortas alrededor del globo. Vamos a continuar haciendo todo lo que siempre hemos hecho y vamos a añadir un poquito más. Algunas de estas historias más conmovedoras de nuestro trabajo surgen de los lugares más profundos y peligrosos en las iglesias subterráneas, principalmente en el Medio Oriente, porque verdaderamente es un lugar que no es permitido. Pero déjame darte ciertos números aquí para que tú veas todo lo que está sucediendo y todo lo que el Señor está haciendo a través de, no solamente de Mana, pero otras organizaciones. 67% de movimiento de todas las iglesias plantadas han sido entre los lugares donde hay personas que no se han alcanzado todavía. 650,000 niños de guerra han sido rescatados y regresados a sus familias. 11,000 huérfanos de guerra fueron puestos con familias seguidoras de Jesús. 185 países con entrenamiento de liderazgo. 241 microempresas en 45 países. Esos son negocios del reino. 3 o más millones de iglesias secretas en casas con 796 diferentes lenguajes. 125 nuevos testamentos traducidos en camino hacia ellos, que han sido traducidos en diferentes lenguas. 58 millones de adultos creyentes. Sí, esta es una carta de uno de nuestros equipos. El Padre tocó el corazón de uno de los más importantes enemigos en el Medio Oriente. Él estaba persiguiendo a nuestros líderes y matándolos. Solo en este año, él ha matado 16 líderes en un solo país. Muchos de los nuevos creyentes seguidores de Jesús también han sufrido, pero yo he recibido su historia de cómo este guerrero enemigo ha aceptado a Jesús como su Salvador. Y esto fue lo que él dijo. Yo estaba persiguiendo a la persona más alta de la red de iglesias en casas en un país. No quiso decir que un país. Pero no podía encontrarlo porque él se escondía muy bien. Entonces seguí buscando por mucho tiempo y finalmente descubrí dónde estaba él y estaba muy lejos. Y me sorprendí de que era una persona
muy humilde. Era una persona simple. Yo fui con toda mi gente y pude alcanzarlo. Uno de sus líderes se sonrió conmigo y me dijo, jovencito, que la paz esté contigo y con toda tu gente. Entonces vi su cara y sus ojos y el poder de Dios en él. Pero en aquel momento él no entendía que era el Espíritu Santo, pero después entendió que era el Espíritu Santo, que me mantuvo sin poder hablar. Él me preguntó en qué podía ayudarme, pero no pude hablar como por 10 minutos. Entonces soltamos todas nuestras almas al suelo, las cuales estaban cargadas con municiones. Cuando hicimos esto, le preguntamos si podían ordeñar las ovejas y hacer té para nosotros. Y el hombre dijo, amén. Y él hizo que nosotros nos sentáramos. Y el hombre verdaderamente empezó a compartir la fe de Jesús. Nosotros nos sorprendimos porque esta era la primera vez que escuchábamos de Jesús. No era que estábamos renegando a Jesús, era que nunca habíamos escuchado su nombre. Y ahora lo estamos escuchando de la persona que era nuestro enemigo, la persona que hemos estado buscando por muchos años para matarlo. Ahora lo hemos encontrado y vimos que él era un hombre y que no parecía ser de este mundo. Él parecía que era del cielo. Después del té, le dijimos, por favor, explíqueme lo que ha pasado. Nosotros venimos a matarte, pero nosotros soltamos nuestras almas y no pudimos hablar. ¿Es porque algo nos sucedió y las almas se cayeron de nuestras manos? El hombre de Dios sonrió y dijo, parece que Dios los ha escogido ahora. Eres quien los ha traído en la dirección correcta. Y yo le dije, ¿en la dirección correcta? ¿De qué estás hablando? Entonces, por las siguientes horas, el hombre santo habló con nosotros sobre conocer a Jesús y que Dios había traído esta pandilla, no para que lo matáramos, sino para que siguiéramos a Jesús. Después de ciertas horas, Él nos explicó lo que quiere decir seguir a Jesús. Y nosotros decidimos no ser más guerreros. Necesitamos seguir a Jesús. Él comenzó a decirnos la historia de lo que quiere decir el bautismo o ser bautizado en aguas y de romper el poder del mal. Entonces le pedimos a Él que nos bautizara para confesar públicamente que éramos seguidores de Jesús. Entonces Él echó agua en una bolsa de cuero de oveja y lavó nuestras cabezas. Y nos dijo, ahora ustedes le pertenecen a Jesús. Nosotros hemos estado aprendiendo de ustedes, dijo Él. Por favor, oren por nosotros porque ahora nuestras vidas están en peligro. Pero nosotros hemos decidido seguir a Jesús. La próxima historia puede ser de gran beneficio para cada uno de nosotros. Porque verdaderamente todas estas historias son chéveres. Y pues nosotros estamos bien entusiasmados hablando sobre llevar el Evangelio hasta el fin del mundo. Pero la próxima historia puede ser la tuya, la que tú vas a experimentar yendo a otro lugar, participando en la donación que vas a hacer, lo que el Señor ponga en ti, si tú oras y le pides al Señor, Señor, ¿en qué yo puedo ayudar? Sí. Cuando nosotros estamos tan entusiasmados sobre llevar el Evangelio hasta el fin del mundo, esta es la gran comisión en obra. No se quedó parada, sino que nosotros vamos a hacer todo lo posible por llevar y ir y buscar y hacer discípulos en todos lugares. Sí, y a la misma vez, mientras nosotros miramos hacia atrás a la primera iglesia, mientras ellos se expandían en la gran comisión, ellos nunca se olvidaron del lugar donde comenzó. Acuérdense que se les dije, de los 3 lugares. Sí, en nuestro caso, aquí en Fayetteville, Fort Bragg. Y de aquí es que salen todas esas misiones. So, tenemos que cuidar este lugar aquí para nosotros poder seguir apoyando y uniéndonos
a cada una de esas otras organizaciones, a cada de esas otras iglesias locales para llevar el evangelio a esos lugares que no son fáciles de alcanzar. Sí, nosotros sabemos que el mecanismo lanzado de todas estas obras es este lugar y tenemos que cuidarlo. Si nos vamos al evangelio, nosotros podemos ver en la primera carta de Corintios, que Pablo le escribió a ellos en el capítulo 16, del 1 al 4, dice: ahora bien, en cuanto a la ofrenda para los santos, hagan ustedes también como instruir a las iglesias de Galacia, que el primer día de la semana, cada uno de ustedes aparte y guarde según haya prosperado, para que cuando yo vaya, no se recojan entonces ofrendas. Cuando yo llegue, enviaré con cartas a quienes ustedes hayan designado para que lleven su contribución a Jerusalén. Y si es conveniente que yo también vaya, y ellos irán conmigo. Si Pablo iba a arriesgar su vida mientras regresaba por los caminos, por los mismos caminos que él había ido, iba a regresar, esos caminos que Roma construyó para mover sus ejércitos. Nosotros hablamos de esto la semana pasada. Todos los caminos que los romanos hicieron para mover sus tropas, pero también los cristianos empezaron a usarlos para esparcer el evangelio. Pablo nunca se olvidó de dónde comenzó todo. Y para este tiempo, él ya ha llevado unas ofrendas a Antioquía, que se encuentran en Hechos 11, 27 al 30. Sí, la segunda colecta fue predominantemente de las iglesias de gentiles, personas como tú y yo. No eran judíos, no eran de Israel, sino que eran gentiles. Sí, esta fue la segunda colecta que él mencionó en ambas cartas de los Corintios y la carta de los Romanos. Este es un esfuerzo que nosotros estamos haciendo y ellos hicieron por muchos años, pero nosotros también los estamos haciendo por muchos años. Nosotros tenemos 50 años aquí. Y desde que esta iglesia comenzó, la idea era que nosotros fuéramos una iglesia como los de Hechos. Sí. Tú tienes que darle mantenimiento al motor para sostener el movimiento. Nosotros tenemos que fortalecer este lugar aquí para continuar echando hacia adelante ese movimiento que nosotros estamos echando hacia adelante. Nosotros participamos en dar por adelantado, porque nosotros sabemos que estamos echando hacia adelante. Sí, vamos a hablar ahora de esta celebración de alcance, Rock. Es lo mismo, pero es diferente. Sí, en este año va a ser de 2 años el compromiso en vez de 1. Y todos los alcances y las misiones van a seguir al mismo nivel, así como era antes. Pero también vamos a construcción, vamos a hacer construcciones, vamos a hacer reparaciones, vamos a hacer renovación del lugar de reunión, el cual es este lugar aquí. Nosotros, la iglesia, la gente, somos el templo de Dios, pero sabemos que nosotros tenemos que reunirnos en ciertos lugares para poder escuchar el mensaje, para poder edificarnos, para fortalecernos y entonces planificar a dónde y qué es lo que vamos a hacer para el reino. Este lugar tiene que mantenerse fuerte. Pero también vamos a hacer otros lugares. Por ejemplo, las obras que nosotros estamos haciendo y vamos a continuar haciendo son estas. 1.2 millones para nuestras misiones y alcances, manteniendo todos nuestros compromisos de alcances y misiones que hoy tenemos. Sí, 1.4 millones para actualizar nuestros locales, renovarlos, fortalecerlos una vez más. 3.4 millones para actualizar nuestro local aquí en Cliffdale. Y la construcción para el local en Rayford, porque ellos se están reuniendo en una escuela y a veces pues tiene ciertas dificultades, pero ya hay un local y lo que vamos a hacer es que vamos a construir un local para que ellos sin ningún problema tengan un lugar donde reunir y también echar el reino en ese lugar tan grande que hay tantas oportunidades de alcanzar otras personas que todavía no han escuchado el evangelio. Si en el curso de 2 años en compromiso esperamos un total de 6 millones. Ese es el plan de nosotros. Y nosotros sabemos que Dios es poderoso, suficiente. No hay nada imposible para Él. Y Él puede complacernos con todas estas necesidades que nosotros tenemos. Vamos a participar y vamos a dar. Por ejemplo, mi esposo y yo ya nosotros dimos lo que el Señor puso en nuestros corazones y vamos a seguir echando hacia adelante.
Si nosotros nos vamos a 2 de Corintios, capítulo 9, versículo del 6 al 11, dice, pero esto digo, el que siembra escasamente, escasamente también segará. Y el que siembra abundantemente, abundantemente también segará. Que cada uno dé como propuso en su corazón, no de mala gana, ni por obligación, porque Dios ama al que da con alegría. Y Dios puede hacer que toda gracia abunde para ustedes, a fin de que teniendo siempre todo lo suficiente en todas las cosas, abunden para toda buena obra. Como está escrito, Él esparció, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre, y el que suministra semilla al sembrador y pan para su alimento, suplirá y multiplicará la siembra de ustedes y aumentará la cosecha de su justicia. Ustedes serán enriquecidos en todo para toda libertad, la cual por medio de nosotros produce acción de gracias a Dios. Todo se basa en Dios. Si tú eres un dador alegre, Dios te va a bendecir. Dios te va a dar la semilla para que puedas sembrar. Tú no esperas los recursos, Dios suple mientras tú das. Él te va a dar semillas para que tú puedas sembrar. Lo único que queremos en su palabra, lo que Él está diciendo es que no te comas las semillas, sino que las siembres y multipliques, porque Él te va a bendecir. Y si tú no te comes las semillas, Él te va a suplir, porque Él va a multiplicar todo lo que tú estás haciendo. La meta de la generosidad es producir la acción de gracias a Dios. Cuando otras personas conocen al Señor, ¿qué es lo que ellos dicen? Gracias a la persona que hizo esto, o gracias al Señor que proveyó a una persona, o proveyó el modo de cómo yo tener una vida eterna. Pregúntale a Dios. Cuando nosotros damos, pues todo sea para la gloria de Dios. Porque estas inversiones verdaderamente resultan en una cosecha de justicia. Yo te pido a ti que tú ores y le pidas al Señor, Señor, ¿qué tú quieres que yo dé? Sabemos que hay un sobre, lo puedes buscar en línea, pero yo te pido que tú te comuniques con el Señor y que permitas que escuche su voz y Él te dé lo que tú tienes que dar. Y así nosotros podremos seguir echando hacia adelante el Evangelio. Gracias, Padre, Señor, en el nombre de Jesús. Bendícelos, cuídalos, protégelos y pon en sus corazones el deseo de dar para seguir echando el reino hacia adelante y tú recibas la gloria y la honra. En el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor me lo bendiga. Nos vemos la próxima semana. Y el domingo, esta tarde a las 6:30, aquí estaremos para recibir la noticia de cuánto fue la donación del pueblo de Cristo para echar el reino hacia adelante. Nos vemos la próxima semana.